Imagina por un momento que has vivido una vida de ensueño, que habéis ido a los mejores colegios, que habéis vestido las mejores ropas, habéis conducido los mejores coches, habéis estado con las mujeres más guapas, eres muy respetado. Vienes de una de las familias más importantes, sois jóvenes, ricos e impulsivos, pero sabéis que hay algo que no está bien del todo. Todo lo que tú has conseguido en tu vida no lo has conseguido exactamente por ti, es algo que simplemente te ha tocado porque es heredado y es heredado de una familia que básicamente te lo ha dado todo, pero hay un precio que tienes que estar dispuesto a pagar. Hay unos oscuros secretos que envuelven a la familia, que te están afectando, que no te dejan pensar. Empiezas a entrar en una especie de etapa de rebelde. Todo este poder y facilidad y comodidad desde que eres pequeño se empieza a convertir en una suerte de rebeldía. Quieres expresarte, pero no sabes cómo. Quieres contar lo que llevas dentro, pero tienes miedo y vergüenza. A fin de cuentas, ¿qué pasa si lo cuentas? Piensas que nadie te va a hacer caso, que te van a tomar por poco menos que el típico niño llorón, pero tus impulsos están empezando a ganar a tu conciencia y ese mismo día en el que te has levantado y has dicho, hoy es el último día de ese resto de vida que me quedaba por vivir, de mega lujo y de mega ensueños, pero que no estoy dispuesto a pagar, y si hace falta, acabaré con él de la forma más trágica posible. Ese día te levantas y determinas que tus padres son básicamente la fuente de todos los males que te han ocurrido en la vida. Esa mañana te levantas y dices que vas a acabar con tus padres. Hoy vamos a ver un caso muy famoso en la historia de los Estados Unidos. Me he documentado bastante, he visto todo el contenido, obviamente, que ha hecho Netflix, tanto la serie como el documental. Y además también me estuve leyendo unas cuantas notas, no me he leído el libro entero, pero me estuve leyendo unas cuantas notas del libro de Menendez Murderers. Y bueno, la verdad que es un caso muy interesante, es seguramente uno de los casos más importantes y más controversiales de la época de los 90 en Estados Unidos. Es un caso que dio mucho que hablar, ya que no sé si fue el primer caso retransmitido, o sea, fue el primer juicio retransmitido de la historia de los Estados Unidos. Si no fue el primer juicio, fue uno de los primeros juicios, eso por supuesto, y por lo tanto fue uno de los más mediáticos, sobre todo porque, a ver, vamos a ser realistas, este caso no estaba hablando particularmente de una familia marginal, o sea, estamos hablando de un caso que envuelve el asesinato de una familia muy rica en su propia casa en uno de los barrios más exclusivos de California, en Beverly Hills, Hollywood. Evidentemente, esto no es como que suceda todos los días, ni por aquel entonces ni ahora. Es por ello que era un caso que, cuando se sucedía, nadie estaba satisfecho nunca con el nivel de información que podían recibir. Siempre querían más. También os aviso, amigos, que os preparéis unas palomitas, unas patatas, no lo sé, una Coca-Cola, lo que queráis, porque este caso va a ser largo y va a ser denso. Voy a intentar explicarlo de la mejor forma que sé. Sí que es verdad que va a haber partes en las que vamos a ir muy estructurados, como es la reconstrucción del crimen, pero voy a intentar darle un aire que, si bien está estructurado, un poco más conversativo, ¿ok? A este vídeo, ¿vale? Para poder empezar este vídeo tenemos que ir un paso atrás. Vamos a empezar a analizar a la figura que lo empezó todo, José Menéndez. José Menéndez es el padre de los hermanos Menéndez y el patriarca de la familia Menéndez. José Menéndez fue un chico que nació en Cuba. Esta familia tiene raíces cubanas por parte del padre. Si bien es verdad que no era una familia aristocrática, pero definitivamente eran una buena familia con raíces españolas, ¿vale? No era exactamente como una especie de aristocracia española en Cuba, pero era una familia española acomodada de bien en Cuba. Tenían ciertos negocios. El padre era un exjugador de fútbol que luego se convirtió en un pequeño empresario local, y la madre, por otra parte, era periodista. Una de las primeras cosas que tenemos que decir aquí es que José no era exactamente una persona con una personalidad o un carácter normal. Vamos a ver que toda la vida de José queda completamente influenciada por su carácter. Posiblemente la palabra que más describen cuando tienen que describir a José es carácter fuerte.
era una persona de un carácter eminentemente fuerte. Este carácter cincelaría su vida, marcaría sus amistades, marcaría la relación con sus hijos y marcaría tanto su carrera laboral como empresarial, ya que si bien veremos este tipo de caracteres, no solamente a José, a cualquiera, te pueden crear bastantes enemigos, al estar hablando de una persona cuya razón de ser era superarse cada día y conseguir todo aquello que se proponía, pues evidentemente fue una persona que alcanzó altos niveles en las sociedades corporativas americanas. La familia vivía en Cuba, como hemos dicho, en La Habana. Todo iba muy bien para esta familia de cubanos hasta que llega la Revolución Cubana y esto afecta económicamente de una forma fatal a la familia de José hasta el punto de que los deja en la ruina. Todo esto sucede cuando José es un niño, pero José, que ya hemos dicho que es una persona con un carácter muy fuerte, analiza inteligentemente la situación y dice, vale, mira, aquí las cosas en Cuba no van a mejorar, tenía razón, nunca mejoraron, por lo que voy a hacer va a ser, me voy a ir a Estados Unidos. Voy a arriesgarlo todo, me voy a plantar en Estados Unidos sin nada y sin hablar ni una sola palabra de inglés. Y esto, amigos, fue lo que hizo. Decide pillar el toro por los cuernos y se planta en Pensilvania con la edad de 16 años. Bien, hay que tener muy claro que desde el primer momento que José pisa suelo americano, él ya dice una cosa, yo no sé cómo, no tengo dinero, no hablo inglés, no sé cómo, todas las cartas juegan en mi contra, pero yo algún día me voy a convertir en el presidente de una gran corporación. Este era su pensamiento desde el primer momento que pisa sueño americano. Como José no es tonto, empieza a ver cómo funciona América, cómo funciona el sistema americano, y se da cuenta de que, vale, toda esa ambición que él tiene está muy bien, pero en Estados Unidos, sin una carrera, no haces nada. Porque, a ver, amigos, aunque esto, si me estáis viendo desde Latinoamérica o desde España, pues evidentemente uno puede pensar, bueno, Dani, pero las carreras no están a día de hoy por lo menos tan relacionadas con el éxito laboral, sobre todo carreras que tengan que ver con el mundo de los negocios. Bien, pues esto en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tener una carrera universitaria vale muchísimo más, pero infinitamente más que tenerla, como hemos dicho, en Latinoamérica o en España. Él se da cuenta de esto y entra en una buena universidad, concretamente en la Southern Illinois University. Universidad en la cual conocería a la mujer de su vida, y esta mujer, su nombre es Mary Louise Henderson, que en el resto del vídeo la conoceremos como Kitty. La relación va muy rápido, se conocen cuando son muy jóvenes. José tiene 19 años en este punto y la muchacha, Kitty, es un poco más mayor. Ella tiene 21 años para el momento. La relación va muy rápida, como digo, y acaban casándose en el 1963. Hay que tener en cuenta varios datos para entender cómo luego funcionaría la relación de José y Kitty. Para empezar, tenemos que entender que este movimiento que hizo Kitty fue un movimiento bastante arriesgado, ya que Kitty era la típica chica, la típica americana joven de 21 años, rubia, con ojos claros, blanca, era una mujer blanca, mientras que José también era un tío blanco, pero ya por sus raíces hispanas y cubanas, pues evidentemente todos conocemos cómo es la sociedad americana con su racismo, con el estúpido racismo que tienen. Fue muy valeroso por parte de Kitty atreverse a no solamente empezar una relación con José, con una persona de orígenes cubanos, sino además desarrollarla tanto hasta el punto de casarse. Evidentemente, esto llegó a causar incluso que los amigos de Kitty, pues básicamente empezaran a vacilarla, ¿no? A decirle, oye, pero chica, ¿qué haces con un cubano? ¿Por qué estás haciendo esto? Ni qué decir, por supuesto, de la familia. Ellos se oponían completamente a la relación, a tal punto que José y Kitty se tuvieron que casar en secreto. Vale, por poner un poquito de background sobre Kitty y saber un poquito más también de quién estamos hablando, Kitty es una persona que, si bien vino de una buena familia, pues no estuvo exenta de sufrir ciertos traumas, ¿no? Sobre todo en su infancia. Tuvo la mala suerte de vivir el divorcio de sus padres, que, esto a día de hoy igual dices, Dani, mala suerte. Sí, mala suerte porque, tenemos que entender que estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos, familias acomodadas, blancas, religiosas. Evidentemente, divorciarte en aquella época no era como divorciarse hoy. Y este hecho es tan así que el divorcio de los padres de Kitty la traumatizó de por vida. Sobre todo la traumatizó de por vida por el hecho de que
no solamente los padres de Kitty se divorciaron, fue el padre el que voluntariamente quiso divorciarse de la madre de Kitty para poder irse con una chica más joven y rehacer su vida con ella. Esto, como podéis esperar, fue poco menos que un escándalo en la familia de Kitty y provocó en Kitty un sentimiento de desconfianza hacia los hombres. Ella realmente, por lo menos en sus primeros, ya no te digo en su infancia, sino en su adolescencia y en sus primeros años siendo mujer, era una persona que era reacia a tener una relación con una pareja. Pero todos estos sentimientos de ser reacio y de rechazo se vinieron completamente abajo cuando conoció a José. Y es que tenemos que decir que el sentimiento fue recíproco, porque cuando José vio a Kitty, él aplicó esa personalidad tan imponente y tan arrolladora que tenía, esa mentalidad de tiburón. Si quiero algo lo consigo. Acortejando insistente y elegantemente a Kitty, consiguió conquistarla. Y es que es así, amigos, esta es la marca personal de José. Quiero algo, voy a por ello y lo consigo. Después de casarse, se trasladan a New York, ¿ok? Esto sin acabar los respectivos estudios de ambos, se trasladan a New York, seguramente por esa proyección, ¿no?, que puede dar New York. En los primeros años de José en Nueva York con Kitty, José trabajaba de fregaplatos para poder pagarse la universidad, porque lo que él hizo fue trasladarse de la antigua universidad en la que él estaba, de la Universidad esta de Illinois, a la Universidad de Queens en Nueva York para estudiar la carrera de contabilidad. Y es aquí cuando ya empezamos a ver de qué tipo de persona estamos hablando. José no solamente termina la carrera trabajando como fregaplatos, que ya tiene, o sea, que para mí ya te da un respeto bastante grande, sino que además, en el mismo momento que termina la carrera, consigue un trabajo como asesor contable en una de las asesorías contables más importantes de Nueva York, impresionando así a todas las personas de su entorno, incluidas la familia de Kitty. Pero en la mentalidad de José esto no va a quedar aquí, él no va a conformarse con eso, y es que poco después de conseguir ese gran trabajo, recién salido de la universidad como contable en una de las asesorías más importantes de Nueva York, como he dicho, acaba entrando en una de las empresas más importantes de los Estados Unidos de alquiler de maquinaria y de vehículo, y no solamente eso, sino que en 3 años consigue un puesto como gerente. José Menéndez, una persona que venía completamente de la nada, con 35 años ya tiene un puesto de alta gerencia en la empresa americana Hertz. Y sí, si te suena este logo es porque seguramente en cualquier aeropuerto, cuando has estado por el aeropuerto, has visto maquinaria con este logo. Pero es que nuestro amigo José tampoco se va a quedar aquí. ¿Qué es un puesto de gerente para un inmigrante que había llegado con una mano delante y una mano detrás en una de las mayores empresas tecnológicas del momento en Estados Unidos? Es que eso no es nada. José quiere saltar a otro tipo de mundo. Hay un mundo que le gusta y ese es el mundo del entretenimiento. Y es que José Menéndez acaba dejando su trabajo como gerente en Hertz para entrar a trabajar en la RCA Records Label. Y es que José Menéndez acaba dejando su trabajo como directivo, como gerente en la empresa Hertz, y se traslada a trabajar a la empresa RCA Records Label, que, si no lo sabéis, es una de las productoras musicales más importantes de la historia de los Estados Unidos. Ha producido a cantantes como Elvis Presley o como David Bowie. Pero no entra a trabajar como un trabajador cualquiera, él entra a trabajar directamente a la RCA Records Label como un directivo. Y por supuesto, con su nuevo y flamante puesto de trabajo viene un sustancioso y jugoso salario. Estamos hablando de que José Menéndez a este punto ya ganaba más de $500,000 al año con 35 años. $500,000 al año ahora sería más, porque hay que calcular la inflación. Por lo tanto, bueno, he estado mirando en internet y podríamos estar hablando de que era un poco más del doble al año, lo cual es
un sueldo muy respetable que yo creo que a todos los que estamos viendo este vídeo nos encantaría ganar. José Menéndez era la imagen del sueño americano en sí mismo. Era un inmigrante de primera generación y por lo tanto una familia de inmigrante de primera generación que lo había conseguido todo. Habían conseguido salir de las más profundas cloacas para catapultarse en la élite de los Estados Unidos del momento. El éxito de José Menéndez es tan palpable que Kitty acaba dejando su trabajo como enseñante. Ella trabajaba como profesora, como enseñante, y acaba dejando este trabajo para poder dedicarse al 100% a sus hijos. Kitty decide, por lo tanto, quedarse en su casa y trabajar como mamá a tiempo completo para poder cuidar de los dos bebés que ya llegaban, Eric y Lyle. Desde afuera, por lo que llevamos dicho, esto podría parecer la familia perfecta. Es que, bueno, no es que lo parezca, es que literalmente, bueno, sí, lo parece, porque como vamos a ver, las cosas evidentemente no van a acabar así. Nunca van a acabar así. En ningún vídeo que yo hago las cosas nunca van a acabar así, sino directamente no haría el vídeo. Las cosas se van a torcer un poquito bastante. Como ya sabéis, esto no son vídeos para gente sensible. No te digo que hay que ser aquí Rambo para ver mis vídeos, pero bueno, son vídeos de true crime, de un asesinato bastante beligerante. Y amigos, si a este momento del vídeo todavía no te has suscrito en mi canal, suscríbete en mi canal, por favor, si te está gustando la historia, y dame like al vídeo, porque me ayudaría un montón para seguir trayendo historias así, seguir creciendo y seguir contando todas estas cosas que me encanta. De verdad que lo hago por amor al arte, porque me encanta hacer esto. Eric y Lyle Menéndez. Lyle, nacido el 10 de enero de 1968, y Eric, nacido el 27 de noviembre de 1970. Por lo tanto, los hermanos se llevaban apenas una diferencia de 2 años. Eran prácticamente de la misma edad, lo cual explica muy bien esa relación de súper amistad que procesaban el uno por el otro. Porque es que literalmente estos dos hermanos eran... O sea, cuando tú a tu amigo le dices, hey hermano, ¿cómo estás? O sea, es que literalmente ellos eran esta clase de hermanos, ¿vale? Eran hermanos y mejores amigos. A este punto, la familia se traslada a New Jersey por motivos de trabajo de José, los mete en un buen colegio, uno de los mejores de New Jersey, e inicia a educar a sus hijos en la mentalidad del éxito. Les inculca ser gente de éxito, gente que no puede fallar. También los malcría, no les deja básicamente ni fregar un plato. Y en general se obsesiona mucho porque sus hijos sean los mejores en todo lo que hagan. Esta obsesión, en particular en el caso de José, se va a hacer muy patente con el deporte. Básicamente, para José, el deporte de sus hijos empieza a representarlo todo. Y José se obsesiona con que sus hijos hagan deporte y sean los mejores. No importa qué deporte estén haciendo, da igual si salen a correr, si están jugando al fútbol, si están jugando al béisbol, si están haciendo karate, si están haciendo lo que sea, tienen que ser los mejores. Esto evidentemente es completamente irrealista, es decir, los niños no pueden ser los mejores a todo. Los hermanos Menéndez cuentan, cuando Lyle tenía 12 años y Eric tenía 9, se sienta un día con ellos, ¿vale? Se sienta con ellos a meterles una chapa interminable, les mete una chapa infumable sobre las cualidades de una persona exitosa. A ver, que yo no estoy diciendo que esté mal que una persona inculque en los valores del éxito, pero joder, tío, relajémonos, ¿vale? Son niños, está bien que quieras que sean los mejores, pero relájate, hermano, tranquilo, ¿sabes? José sienta a los hermanos, les mete esta chapa y les dice una cosa: voy a ser generoso y buen padre con vosotros y os voy a dar la oportunidad para que elijáis un deporte. Me da igual cuál sea, el que sea, pero tenéis que elegir uno. No podéis ser bueno en todos, pero en uno lo vais a ser. Y el que elijáis, eso sí, tenéis que ser
no los mejores del instituto ni del colegio, no, tenéis que ser campeones nacionales. Sé que suena muy de flipado, pero es literalmente lo que los hermanos cuentan. Y es que, amigos, también os voy a decir una cosa, a este punto daba igual qué deporte eligieran los chavales, o sea, literalmente eligieran el deporte que eligieran, José Menéndez hubiera puesto todos los medios económicos habidos y por haber. Estamos hablando de alquilar las mejores instalaciones, los mejores profesores. El punto es que sus hijos se iban a convertir en mega estrellas. Y ese deporte que ellos escogen es el tenis. Y bueno, que sea el tenis, el deporte que ellos escogen no es badalí, porque resulta que realmente los chavales eran buenos al tenis. O sea, tenían un cierto talento, lo cual acaba fomentando, acaba alimentando esas ambiciones desmedidas del padre, porque sus hijos se convirtían en estrellas, porque si literalmente los chavales tenían talento, eso le daba a José una cierta autoridad para pensar que realmente no está torturando con interminables clases de tenis a los niños durante toda su niñez y su vida adulta, sino que realmente está haciendo lo correcto. Y es que sí, José literalmente les hacía entrenar a los niños todos los días, en jornadas interminables de entrenamiento. Estamos hablando de que los niños entrenaban 6 días a la semana, a veces 7 días a la semana, todos los días durante varias horas después de las clases y, por supuesto, dedicación completa durante los fines de semana. La obsesión de José acaba expandiéndose a otros ámbitos que no son solamente el deporte, alimentados por el deporte, todo hay que decirlo, y empieza a controlar sistemáticamente la vida de sus hijos. Empieza a controlar quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus novias, qué hacían en su tiempo libre, con quién salían, con quién hablaban, qué tipo de conversaciones tenían. Bueno, aquí un poco debate. ¿Es un padre que se preocupaba o es un padre que estaba chalado de la cabeza? Pues yo qué sé, habrá que medirlo, habrá que medirlo. En 1986, José pasa de trabajar de la industria musical a trabajar en la industria del cine y entra a trabajar en una empresa cinematográfica muy importante llamada Life Entertainment, que para los que no la conozcan, es la productora de cine que ha producido películas como Dirty Dancing. Y esta empresa, hay que decir que si bien era una empresa importante, era una empresa reconocida, esta empresa estaba perdiendo pasta por todos lados. A pesar de que fuera reconocida. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el granito de José Menéndez en este caso? Pues como os lo podéis imaginar, el tío llega con una empresa en ruinas, arruinándose todos los días un poquito más y la convierte en una empresa con superávit y con un crecimiento económico de la parra. Esta empresa, que es una empresa de cine, como no podía ser de otra manera, evidentemente su sede se encuentra en California, por lo que José Menéndez y el resto de su familia tienen que mudarse a California para que José pueda ejercer su nuevo trabajo, su nuevo puesto como directivo. Y se instalan en la zona de Casablancas, que para los que no lo conozcan, esta es una de las zonas más exclusivas de todo California, que ya es decir, como dato, para poneros en contexto un poco de los nombres de las personas que tienen una casa en esta zona de Casas Blancas, tenemos a Justin Bieber, a Drake, a las Kardashian, es decir, gente muy millonaria y gente muy top de la industria del entretenimiento americano. Este transferimiento afectó negativamente a Kitty, ¿vale? Kitty realmente no quería mudarse a California porque para Kitty era un palo realmente. Ella realmente en Nueva Jersey ya tenía sus amigas, tenía sus rutinas, tenía una vida. Ella había construido una vida en Nueva Jersey y realmente el hecho de ir a California ahora así súbitamente realmente fue un palo psicológico para Kitty. Esto podríamos decir que fue uno de los grandes agravantes de su salud mental de la que más tarde hablaremos en el vídeo. Pero su amor por José era tan incondicional que no le importó nada. Ella dijo, incluso si no tengo nada en California, yo voy por ti, José, porque te amo. Vamos a empezar este nuevo proyecto de vida, vamos a empezar este nuevo proyecto. Pero este amor incondicional que Kitty tenía por José no estaba tan correspondido de José a Kitty. De hecho, José ya no veía a Kitty como la veía antes, como una chica
como lo que la conoció cuando eran jóvenes, una chica joven, guapa, exuberante. José ya no veía a esa chica vibrante y joven que una vez había conocido, mientras que José, en cambio, a medida que envejecía, se veía más y más potente y poderoso, se veía con un mejor lifestyle, se veía literalmente más atractivo, se veía como un objeto deseado, una persona con mucho poder y mucho dinero. Y esto, amigos y amigas, acabó con que José acabara siéndole infiel a Kitty, teniendo una lista muy extensa a lo largo de la vida de José de relaciones amorosas e infidelidades extramatrimoniales. Kitty obviamente no es tonta, sabe lo que José está haciendo, pero como repito, su amor era tan incondicional por José que el concepto de divorcio era una cosa que propiamente no existía. Lo que acaba con Kitty en un desarrollamiento de adicciones, de alcohol, de sustancias y de tranquilizantes para poder sobrellevar su pesar y su mal de amor. Los hermanos Menéndez crecen muy unidos. Donde va uno, va otro. Como hemos dicho antes, son mejores amigos. Y esto es así tanto que hay declaraciones de amigos de la infancia, de cuando todos eran unos chavales, donde muchos decían que cuando jugaban e incluso cuando ya se hicieron un poco más mayores y eran adolescentes, muchas veces se sentían traicionados por los hermanos Menéndez. Y esto es así porque los hermanos Menéndez habían desarrollado a lo largo de su vida un sentimiento de protección del uno al otro, sumado eso a una mentalidad de tiburón y de conseguir todo aquello que te propones y quieres, que no tenían ningún escrúpulo en traicionar a sus amigos si a cambio de esa traición podían ganar algo. Los hermanos Menéndez eran descritos en su adolescencia como dos chavales que no tenían ningún tipo de reparo en manipular y en mentir. No sabían lo que era la lealtad o la honestidad y además eran dos personas marcadas por un acentuado carácter agresivo, sobre todo por Lyle, el hermano mayor. Lyle era el primogénito y por lo tanto era el hijo donde caía la mayor de las responsabilidades. Literalmente el padre esperaba mucho de su primogénito. Esto ponía en tensión a Lyle desde que era pequeño. Se obsesionó mucho con que su hijo primogénito fuera el mejor en todo, a tal punto que el padre literalmente lo maltrataba psicológicamente cuando éste veía que su hijo Lyle había cometido algún tipo de fallo, no era capaz de tolerar el fallo. Para él, sus hijos y en especial su primogénito eran seres perfectos. Un ejemplo muy bueno de todo esto que se ve muy gráficamente en la serie de Netflix es que Lyle a la edad de 14 años empezó a sufrir una alopecia bastante fuerte y esto realmente molestaba mucho a José, que no podía entender por qué su hijo primogénito no era perfecto y había nacido con una condición genética que lo convertía en calvo. Este abuso psicológico que provocaba José sobre su hijo Lyle lo mortificaba tanto que Lyle accedió a ponerse una peluca durante todos los días de su vida para así poder contentar al padre. Con esto, amigos y amigas, uno puede entender cómo las apariencias eran realmente algo importante en el mundo de José. Y sí, amigos, aunque no lo parezcan, las fotos que os estoy poniendo ahora en pantalla, el pelo con el que se muestra Lyle en estas fotografías es falso, es una peluca. Las relaciones en una casa en la que impera estos fundamentos de la meritocracia y de la mentalidad de tiburón acaban propiciando que la familia, pues evidentemente, acaben teniendo roces entre ellos y también acaba propiciando que las cosas se vayan saliendo un poco de madres en esta casa. En la serie de Netflix también podemos ver gráficamente un momento que, bueno, a priori puede parecer divertido, pero que en realidad no lo es, que es el momento en el que están todos discutiendo en el salón de la casa porque Lyle se quería casar con la que entonces era su novia y sus padres se oponían a ello porque decían que era un chico demasiado joven y que aparte ella no venía de una buena familia. A lo que la madre se acaba levantando harta de escuchar tonterías por parte de su hijo Lyle y le acaba pegando un fuerte tirón al pelo, lo cual hace que literalmente la peluca de Lyle sea arrancada.
A lo que Eric mira con una expresión completamente de asombro porque no daba crédito a lo que estaba viendo. La obsesión por la perfección era tal que realmente en esa casa su propio hermano no sabía que Lyle llevaba una peluca. Las apariencias tenían que ser algo tan importante que ni siquiera entre los hermanos se podían saber este tipo de secretos. Los niños a este punto de su adolescencia empiezan a comportarse mal, empiezan a rebelarse, empiezan a cometer crímenes. Empiezan a planear robos. Literalmente, los niños no solamente planean, bueno, los chavales no solamente planean robos, sino que además se van a robar. Pero no porque lo necesiten, porque, como os estoy diciendo, estos chavales a estas alturas ya eran supermillonarios por los padres, no por ellos. Lo hacen simplemente para llamar la atención, como un medio para expresar algo que no saben expresar. La situación con esta conducta de delincuentes juveniles que tienen estos chicos llega a tal punto que un día planifican un robo que se va un poco de madres porque literalmente los chicos entran a robar a una propiedad y se llevan un botín de $200,000. Literalmente estos chicos, otra cosa no, pero coger dinero que no es suyo, eso sí que lo saben hacer muy bien y veremos más adelante cómo lo seguirán sabiendo hacer a lo largo de toda su vida. Estos chicos, que no es que tuvieran muchas luces, no tenían muchas luces en ese momento y no llegan a tener muchas luces en ningún momento. Lyle y Eric cometen una serie de fallos cuando están llevando a cabo este golpe, lo cual acaba propiciando que sean capturados. Los hermanos Menéndez, mira, esto ya es mi opinión personal, no creo que sean dos chavales, o no creo que fueran, porque ya no son chavales, no creo que fueran dos chavales con muchas luces. No sé si es una opinión personal, puede ser que haya gente que diga que sí, que tal. Para mí eran dos chavales con pocas luces. Les acaban pillando y el padre se entera. El broncote que se produjo ese día en esa casa debió de ser monumental. Literalmente los dos chavales se quedaron en shock, petrificados, escuchando los insultos y las amenazas del padre durante horas a grito pelado en el salón de la casa. Básicamente el padre les grita que son la decepción más grande que él ha tenido en su vida, que son unos niñatos mal criados y, atentos a este dato porque va a ser de vital importancia a lo largo de la historia, esto es de vital importancia, también les dice que por ser unos niñatos mal criados y estúpidos, ha decidido que les va a sacar de la herencia, es decir, que cuando los padres de Lyle y Eric mueran, cuando José y Kitty mueran, los hermanos Menéndez no van a ver ni un duro del dinero familiar. Este momento se ve en la serie de Netflix, se ve el momento en el que José Menéndez les grita a sus hijos diciéndoles que les va a quitar toda la pasta. Bueno, se ve en la serie de Netflix, también se ven los libros, o sea, es un hecho que pasó en la biografía. Pero es que, amigos y amigas, aquí viene realmente el plot twist de El enfado, ¿vale? Y es que el padre de los chicos, José, no se decepciona con Eric y con Lyle por su mal comportamiento, por haber robado $200,000 de vete tú a saber quién. José, de lo que realmente se arrabia y se enfada, es porque a sus hijos les han pillado. Es porque sus hijos no han sido lo suficientemente inteligentes como para hacer un plan perfecto, sin fisuras y sin que se les pillase. El padre de... el padre del año. En fin, José evidentemente tiene que pagar mucho dinero después de esto para que sus hijos no acaben con antecedentes penales y con repercusiones penales. Recordemos que Lyle era mayor de edad cuando todo esto se produce, por lo tanto utilizan a Eric como una suerte de chivo expiatorio para que confiese, para decir que los delitos se habían cometido porque él había sido el completo motivador y que básicamente la culpa era suya. Lo cual acaba teniendo efecto porque él acaba asumiendo todos los problemas de esto, pero al ser menor de edad se queda, y con el dinero de José Menéndez de por medio, se queda en nada, ¿vale? Lo cual es una gran noticia para el padre, ya que en estos momentos Lyle estaba en vistas de saber si era o no era aceptado en Princeton, y efectivamente haber cometido delitos penales hubiera conllevado el no haber sido aceptado en Princeton,
lo cual para José era uno de sus sueños, que su hijo fuera aceptado en Princeton. Eric, por otra parte, es condenado a realizar trabajos sociales y reunirse periódicamente con un psicólogo para así reconducir su conducta. Es así como Eric conoce a una de las piezas fundamentales en esta historia, el psicólogo. No os olvidéis del psicólogo, su nombre es Jerome O'Sill. Como he dicho, una de las piezas fundamentales y decisivas en lo que motivó el final de esta historia, tal y como la conocemos. Bien, a este punto a Lyle parece que las cosas le van bien, al final es aceptado en Princeton, todo un orgullo para su padre, pero sucede algo. Lyle, como no podía ser de otra manera, es expulsado de Princeton. Y es expulsado de Princeton porque había copiado en un examen. Por supuesto, el padre, José, hizo todo lo posible, utilizó toda su capacidad de influencia e incluso llegó a intentar sobornar al consejo de administración de la universidad para que su hijo no fuera despedido. Pero nada de esto funciona. Recordemos, Princeton es una de las universidades seguramente más prestigiosas del mundo y, como no puede ser de otra manera, tienen una política de cero tolerancia contra el plagio. Por lo que Lyle viene expulsado de la universidad, convirtiéndose así en la mayor decepción en vida de su padre. Y es que a este punto, no sé si os habéis podido imaginar esto, pero se intuye que realmente José no estaba enfadado porque su hijo había copiado. José realmente estaba enfadado porque había copiado y lo habían pillado, repitiéndose la misma mecánica que se reprodujo cuando los hermanos habían dado el palo de los $200,000. A este punto, Lyle retorna a su casa y empieza a vivir la familia entera, los cuatro, juntos de nuevo. Lyle, como no puede ser de otra forma, es un tío con los huevecillos negros, no puede estar todo el día quedándose en su casa sin trabajar, tiene que ponerse a trabajar. Pero ¿de qué va a trabajar un niño rico que lo tiene todo? No es gente que normalmente ves trabajando de camarero, ¿no? Bueno, empieza a trabajar en la productora de cine de su padre. Pero este trabajo no llega a funcionar del todo porque la personalidad de Lyle es una personalidad tan excéntrica, tan manipulativa, tan tóxica y también es una persona tan violenta y tan negativa con el resto de compañeros, incluso aun su padre siendo el director general de la compañía, el chico viene despedido de esta empresa también, por no poder continuar con las funciones y por básicamente crear un ambiente de trabajo totalmente infumable. La familia de José vuelve a mudarse otra vez más, pero esta vez siempre dentro de California. En este caso pasan de vivir de casas blancas a una mansión de ensueño en Beverly Hills. La casa era básicamente una mega mansión, tenían piscina, pista de tenis, tenían una casa para los invitados. Es decir, yo no tengo ni siquiera un cuarto donde puedo grabar, porque como podéis ver, estoy grabando en mi cuarto. Pues esta gente tenía casa para invitados, porque esto es el nivel. Y es a por lo que hay que ir, tíos. Es a por lo que hay que ir. Si bien es cierto que en estos momentos la relación en la familia está un poco tensa, al final siguen adelante. Eric, el hermano pequeño, empieza a dar señales raras. Empieza a verse con un amigo de nombre Craig y acaban escribiendo una obra juntos, por divertimento. Acaban escribiendo una obra juntos. Imagino que influenciados por el hecho de estar viviendo en Los Ángeles, con el fin puede ser de, una vez terminada, si es lo suficientemente buena, ir a vendérsela a alguna productora de cine. Pero es que, amigos, aquí viene la parte un poco loca del asunto. El nombre del guión se llamaba Friends, como la serie Friends, y básicamente el argumento de esta serie iba de un chico que un día mata a sus padres abusivos para quedarse con su herencia. De esto va la serie.
Vale, pues ¿qué hace Eric con esta serie? El niño Eric se siente, bueno, el niño a estas alturas ya era un chaval adolescente, se siente tan orgulloso de esta obra creativa que ha hecho que se va corriendo a enseñárselo a su madre y a su padre. Y los dos, después de leerlo, a ninguno le salta ninguna chispita, le suena ninguna campana, lo cual podría haber hecho saltar alarmas. Sé que igual me estás escuchando y dices, bueno, no es para tanto, ya, pero es que la historia que escribió el niño es literalmente paso por paso lo que luego acabarían cometiendo años después. La madre, después de leer la obra, le empieza a reír las gracias a su hijo, le dice que está fenomenal, que está muy bien. Al padre, pues no le puede dar más igual. A partir de aquí, la situación con Eric continúa a degenerarse hasta tal punto que un día el chico estaba viendo una película, The Billionaire Boys Club. En esta película, uno de los personajes asesina a otra persona para resolver sus problemas financieros. Pues Eric, viendo un día esta película en el sofá de su casa, empieza a pensar, ¿y si mato a mis padres? Así, del tirón, así, lo normal. ¿Y si acabar con mis padres supondría la liberalización de mi alma de todos sus problemas? Y es que lo que estoy diciendo no es ninguna broma. Eric mismo en sus confesiones confesó que esta película fue uno de los ejes centrales que motivaron en el despertar de sus deseos por cambiar su vida de una forma un poco hardcore. Literalmente, la salud mental de Eric a este punto queda definida como una persona que ve una película random y automáticamente piensa en matar a sus padres, para así solucionar su vida. Cuando llega Lyle a la casa, Eric lo llama, le enseña la película y le empieza a comentar sus inquietudes y sus ideas. Esto se acaba traduciendo en que los dos acaban armando un plan de parricidio de la nada, siendo la motivación para Lyle crear un plan de crimen tan perfecto que nunca nadie fuera capaz de pillarle, un plan tan perfecto y tan impecable que su padre se sintiera orgulloso de su hijo. Los hermanos a este punto, como hemos dicho, crean este plan parricida, pero lo hacen sin levantar sospechas, es decir, los hermanos en ningún momento pierden su naturalidad, ¿vale? Intentan seguir teniendo una buena relación cordial con sus padres para no levantar las sospechas de estos. Hay unas explicaciones por parte del personal de la familia y de algunos criados que cuentan que en uno de los últimos viajes que hizo esta familia se fueron todos a un yate y los mismos trabajadores contaron que realmente se veía que en esa familia había algo muy tenso que estaba sucediendo prácticamente en todo el viaje en yate que hicieron, en esas vacaciones en yate que hicieron. La familia no cruzó ni una palabra, lo cual contrastaba mucho con esa imagen de familia unida que siempre intentaban dar con sus más y sus menos, y en este caso los trabajadores dijeron que vieron a la familia Menéndez, insisto, en estas vacaciones en barco prácticamente sin cruzarse ni una palabra. Y es que por más que lo intentaban, la familia Menéndez ya no daba una imagen de unidad y de felicidad. Llegamos al día 18 de agosto de 1989. El plan ya está casi listo, pero todavía les faltan las armas con las que cometerán el delito. Y las armas que deciden comprar para cometer este delito son nada más y nada menos que 2 escopetas calibre 12 en una tienda de San Diego para así no liarla mucho, ¿sabes? Unas escopetas calibre 12 que son unos bichos así de grandes, que no se enteren los vecinos, que no quede muy esperpéntico, ¿no? El escenario. Los hermanos a este punto tenían Lyle 21 años y Eric 18. Lyle quiso comprar las armas, pero le dijeron que no podía, ya que tenía algún historial delictivo por culpa de multas de tráfico acumuladas, por lo que tuvo que ser Eric, con 18 años, el que comprara las armas. Recordemos, amigos, porque no es banal recordar que en Estados Unidos tú puedes comprar un arma con 18 años y con un carné falso, pero no puedes comprar una cerveza. Cosas de América, amigos. Cuando os queráis mudar, tened este tipo de cosas en cuenta.
Aunque bueno, igual os mola, que yo qué sé. Para gustos colores, también te digo. Como hemos dicho, Eric acaba haciéndole una triquiñuela a la vendedora del establecimiento y acaban saliendo del establecimiento con 2 pedazos de escopetas compradas por una persona menor con un carnet falso. Día 19 de agosto, los hermanos llevan una vida completamente normal un día después de comprar las 2 armas que utilizarán en el crimen. Eric juega un partido de tenis en Los Ángeles y Lyle simplemente se dedica a socializar. Los 2 hermanos actúan como si algo terriblemente oscuro no estuviera a punto de suceder. Día 20 de agosto, la mañana. Durante la mañana y la tarde del 20 de agosto, los Menéndez llevaron a cabo sus actividades cotidianas. Tanto Lyle como Eric actuaron con normalidad para evitar levantar sospechas. Eric pasó la mañana jugando al tenis y Lyle salió a dar una vuelta con los amigos. Tarde del día 20 de agosto. Se cree que los hermanos se reúnen en algún punto de la tarde para terminar de discutir el plan y prepararse, aunque no hay detalles exactos de lo que hicieron entre la tarde y la noche antes de que ocurriera el crimen. Se cree que los hermanos se reúnen en algún punto de la tarde para terminar de ultimar los detalles. No hay muchos datos de lo que hicieron entre la tarde y la noche antes de que ocurriera el crimen. Día 20 de agosto, noche. José y Kitty Menéndez se encuentran en su casa en el salón, relajados viendo la tele. Aproximadamente entre las 10 y las 11 p.m., Lyle y Eric entraron en la casa donde se encontraban sus padres. Primero, Lyle disparó a su padre, José, en la parte posterior de la cabeza mientras estaba tumbado en el sofá. El impacto fue letal y lo mató instantáneamente. La madre, Kitty, intentó huir al ver lo que estaba ocurriendo, pero Eric le disparó, hiriéndola. La madre intenta huir, pero se resbala con la sangre cayendo al suelo, lo cual aprovechan sus 2 hijos para continuar disparándole hasta matarla. Los hermanos continúan disparando hasta que Lyle se queda sin munición. Una vez se queda sin munición, este regresa al coche, recarga más munición y vuelve al salón para asegurarse de que nadie haya quedado con vida. En total, se estima que fueron 12 los disparos realizados por los hermanos a sus padres. El acto fue de una violencia extrema, no solamente por la brutalidad y lo sangriento de la situación, sino porque además los hijos se habían asegurado de que sus 2 padres no sobrevivieran. Esta reconstrucción del crimen, la reconstrucción sobre todo la parte del asesinato, difiere un poco con la reconstrucción que se ve en la serie de Netflix, que es bastante más sanguinaria y es una reconstrucción en la que el padre, José, sobrevive a varios disparos antes de morir. Esto seguramente lo hicieron no por faltar respeto a los hechos que ocurrieron en la realidad, sino seguramente por hacerlo de una forma más impactante a la cámara. Bien, los padres ya están muertos, entonces ahora es el momento por parte de los hermanos para crear su coartada. Ellos ya tenían una coartada preparada, recordemos este plan, realmente lo habían preparado con bastante minuciosidad, luego veremos que estaba llena de fallos. Por lo tanto, lo que los hermanos hicieron fue, una vez asesinaron a sus padres, se fueron a un cine para así tener la coartada de que cuando sus padres habían sido asesinados, ellos simplemente estaban viendo una película. Los hermanos Menéndez salen del cine, vuelven a su casa, donde, recordemos, están los cadáveres de los padres, y lo que hacen es llamar a la policía para fingir que ellos simplemente habían llegado del cine y se habían encontrado con ese percal. Así, te voy a poner a continuación un fragmento de la llamada oficial de la policía por parte de los hermanos Menéndez. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my dad. Pardon me? Someone killed my dad. What? Who? Are they still there? Yeah. The people... Oh, no. Were they shot? Hey, man, were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. I'm trying to get through each other. I don't even know if it's fine.
We have units around. What happened? Who shot who? You came home and found who shot? Mom and Dad. You know they're still in the house, the people that did the shooting. Okay, hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Hello. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door. I gotta see my brother. Esta llamada se produce a las 11:44 de la noche. La policía llega al lugar del crimen y se encuentra con los dos hermanos totalmente conmocionados, llorando, tirados en el suelo, gritando y visualmente muy afectados. Es aquí cuando, no me preguntéis por qué, pero la policía empieza a cometer una serie de fallos que acaban en que los hermanos Menéndez no sean descubiertos en el mismo momento que la policía llega a la escena del crimen. Por ejemplo, no comprobaron que los hermanos no tuvieran restos de pólvora en las manos, siendo este un test que se debe comprobar y se debe realizar de forma estándar cuando estamos ante crímenes de este tipo. Literalmente, si les hubieran hecho este test, el caso se hubiera acabado en ese mismo momento. Tampoco se bloqueó la entrada al crimen desde un inicio de forma eficaz. No cuestionaron adecuadamente la coartada de los hermanos que decían estar en el cine y la más gorda de todas, no registraron el coche de los hermanos Menéndez que estaba literalmente aparcado delante de la casa en la entrada con todas las armas y la munición usada dentro. O sea, literalmente ese coche estaba ahí y no lo registraron. También hay que entender una cosa, no es por justificar la negligencia que cometieron los policías, pero debemos tener en cuenta que estamos hablando de un crimen producido en la casa de una familia rica, donde las dos personas que llaman por teléfono son literalmente los dos hijos. Estamos hablando de gente con mucho dinero, un barrio como era este de Beverly Hills, Hollywood, donde no pasaba nada nunca. Es decir, los investigadores, lo último que se les pasó por la cabeza es que los hijos habían cometido este delito. Y en parte no lo pensaron porque cuando las autoridades llegan a la escena del crimen, lo primero que dicen los hermanos Menéndez es: esto ha sido producto de la mafia. Nuestro padre era una persona muy odiada por muchas personas en el mundo de Hollywood. Además, era una persona con raíces latinas y estas raíces latinas le habían conducido a iniciar negocios turbios, básicamente de narcotráfico. Es aquí cuando se inicia la primera teoría sobre quién asesinó a los padres de la familia Menéndez, la teoría de la mafia. También hay un dato muy curioso y es que los hermanos Menéndez, cuando estaban disparando a sus padres, uno de los disparos lo realizaron de forma estratégica, bueno, dos de los disparos, ya que dispararon a las rodillas, a una de las rodillas de sus respectivos padres. Es decir, José y Kitty, ambos tenían un disparo en una de sus rodillas, lo cual era un modus operandi que utilizaba la mafia en ese momento. Si bien es cierto que esta teoría empieza teniendo un cierto peso, se acaba desmoronando completamente, ya que la policía rápidamente desestimó que mafiosos, es decir, criminales profesionales, fueran a cometer delitos de esta manera. Normalmente, cuando la mafia opera, lo hace de manera limpia, eficaz y lo hace de una manera rápida. Esto realmente se encontraba en las antípodas de realizar un trabajo de sicariato estructurado y organizado. Por tanto, los investigadores empiezan a pensar que tal vez este crimen lo haya cometido una persona que conociera a la familia, una persona que hubiera tenido una relación. Y esta teoría, en un principio, parece tener sentido porque recordemos que
a través de todos los años de carrera profesional de José, también a través de su desmedida ambición y sobre todo se ha ganado muchos enemigos en su trabajo. Había mucha gente que le odiaba, que había trabajado con él, ya sea porque José les había tratado mal o les había despedido o les había quitado de algún proyecto, e inician a interrogar a los distintos sospechosos que van teniendo al principio, pero todas estas teorías se caen muy rápido porque encuentran que ninguna de estas personas tiene aparentemente un móvil válido y razonable para acabar con ellos. En un inicio, los hermanos Menéndez se hacen ver como personas que tienen bastante miedo de la mafia, están realmente acojonados de que la mafia se vaya a presentar en sus vidas y les vaya a hacer lo mismo que les hicieron a sus padres. Es por esto que empiezan a viajar en limusina, empiezan a viajar también con un guardaespaldas, van con chalecos antibalas por la calle, pero sobre todo, y mucho más importante que todo esto, empiezan a gastar el dinero, un pequeño dinero al que tienen acceso hasta que se cobre la herencia. Empiezan a gastar dinero como si no hubiera un mañana, con sus padres recién muertos un día, 2 días antes. El día 24 de agosto, cuando era el funeral de Kitty y José, Lyle se compra 3 Rolex y se presentan en el tanatorio con 2 trajes nuevos valorados en miles de dólares. Llegan en limusina y además los muy lumbreras llegan tarde al funeral de sus padres. Además, los asistentes de la ceremonia inician a criticar a Lyle porque Lyle está empezando a hacer bromas mientras está dando el discurso del fallecimiento de su padre. Lyle, imaginando que sus padres no les habían dejado herencia, seguramente fruto de los fracasos y de las decepciones por las que les habían hecho pasar, recurren a un técnico informático para que formateen el ordenador de Kitty, ya que ellos pensaban que era en el ordenador de Kitty donde se encontrarían las nuevas versiones del testamento donde sus hijos no quedaban reflejados. Los hermanos consiguen formatear este ordenador y además encuentran una de las antiguas versiones del testamento donde esta modificación no se había hecho, por lo que al final los hermanos Menéndez acaban endosándose no solamente todas las propiedades y todo el dinero que tenía José Menéndez, sino además también cobran una póliza de vida que él había contratado en caso de que le pasara algo. Es decir, el dinero que estos chavales pillan en este momento no tiene ni medio sentido. Los 2 hermanos empiezan a gastar dinero como si literalmente no hubiera un mañana. Eric al principio se las pasa yendo y viniendo de México, de viajes de súper lujo con todos los lujos que te puedas imaginar y que puedas comprar en México, que no son pocos, viva México. Y Lyle lo primero que hace es comprarse un Porsche edición limitada que su mismo padre le había denegado cuando estaba vivo, es decir, el padre no le compró este coche a su hijo cuando su hijo se lo pidió y él como caprichito lo primero que hace es comprárselo para quitarse ese mal sabor de la boca que tenía. Además, Lyle también compra varios bares, compran 2 mega apartamentos de lujo donde realizan, por supuesto, como no podía ser de otra manera, mega fiestas. Los 2 hermanos se comportan básicamente como si nada hubiera sucedido prácticamente desde el primer día que sus padres han fallecido. Y es que esto es así, que se calcula que en los 2 primeros meses desde el fallecimiento de sus padres, los hermanos Menéndez se gastaron la friolera de $700.000 del momento, es decir, de hace 40 años, lo cual hoy con la inflación es $1,5 millones. Locura. Entonces, después de semejantes gastos, es que la policía empieza a pensar que aquí hay algo que no cuadra. O sea, menos mal, o sea, en algún momento, alguien en esa oficina de aquel momento, por fin, tipo, hola, ¿cómo estás? Sí, no, como que 2 neuronas conectaron por primera vez en esa comisaría después de mucho tiempo. Se preguntan por qué los hermanos gastan y viven como si aquí no hubiera pasado nada, hasta el punto de que empiezan a dejar de responder a las llamadas que la policía les hacía para poder darle las actualizaciones de las informaciones que iban obteniendo del caso.
Es decir, los hermanos estaban abiertamente diciéndole a la policía que este caso no les interesaba en absoluto, que ya está, ¿sabes? O sea, no se lo decían, pero joder, si no coges las llamadas y cada vez te interesas menos, pues vaya tela, ¿no? Y es que la policía, investigando un poquito, descubren que los dos hermanos habían comprado 2 escopetas en una tienda en San Diego 2 días antes de que se produjera el crimen. Y también descubren que habían recurrido a un técnico informático para formatear el ordenador de Kitty. Este técnico informático, por cierto, se llama Craig. ¿Recordáis el chavalillo con el que Eric había escrito esta obra de teatro donde el protagonista mataba a sus padres? Bueno, pues es el mismo chaval, este y el otro. La policía, y ahora agarraos porque vienen curvas, la policía contacta a este Craig a partir de lo que ha sucedido con el ordenador. Y cuando le contactan, Craig les dice a la policía que básicamente los hermanos son los que han matado a los padres, porque literalmente Eric un día estaba comiendo con Craig y de la nada se lo contó, porque quería confesarse y porque quería sentirse mejor consigo mismo y decir su crimen en voz alta para así un poco como bajar, no sé cómo decirlo, como para sentir el alivio de contárselo a otra persona. La policía, a raíz de lo que había pasado con el ordenador, contactan a Craig. Y Craig, me estoy liando con el nombre, y Craig les dice a la policía, ¿saben qué? Realmente no tienen que buscar a nadie más. Eric y Liam fueron los que asesinaron a sus padres. La policía se quedó desconcertada, pero bueno, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Por qué lo afirma? A lo que Craig le contestó que un día quedaron para comer y Eric estaba así como un poco desenfocado de la conversación, estaba algo confuso y también estaba como algo agitado. A lo que Craig empezó a decirle, ¿estás seguro que todo te va bien? ¿Estás seguro que está todo bien, Eric? No sé, te veo un poco tenso, te veo un poco nervioso, creo que te pasa algo, va, venga, dímelo. Y esta presión de Craig parece que funciona porque Eric le acaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Estoy mal porque mi hermano y yo somos los que hemos asesinado a nuestros padres. Pero la policía le hace saber rápidamente a Craig que, bueno, al final esa confesión no estaría grabada, no ha sido escuchada por ningún policía y por lo tanto no tiene ningún tipo de validez legal. Por lo tanto, le proponen a Craig lo siguiente. ¿Qué te parece, Craig, si vuelves a crear un ambiente parecido al que se había producido el día en el que Eric te cuenta que son los hermanos los que habían asesinado a los padres? Así vas completamente microfonado y grabas una confesión en directo. Craig lo ve bien, se reúne con Eric, pero claro, el plan está muy lejos de ser algo inteligente. O sea, pensad vosotros que cuando Craig se reunió con Eric, lo primero que hace Craig es preguntarle, oye, disculpa Eric, ¿sabes qué? Me gustaría que me comentaras esa pequeña cosita que me habías comentado el otro día, eso de que asesinaste a tus padres. Es que la verdad, no lo he entendido del todo. Me gustaría que lo repitieras. De hecho, repítelo, pero con pelos y señales, como lo dijiste el otro día, ¿eh? Evidentemente, Eric a este punto, que si bien no tiene muchas luces, pero tampoco es idiota, o sea, empieza obviamente a alarmarse y efectivamente le dice... ¿De qué me estás hablando? Yo no sé de qué tipo de confesión hablas. Ah, lo de que asesinó a mis padres, ¿sabes qué? Bah, eso te lo dije de broma, tío. Yo jamás haría algo así. Era una broma, tranquilo. ¿No lo has pillado? Al final, esta nueva reunión con Eric termina en Craig no consiguiendo una confesión por parte de Eric que dará a la policía. Lo cual es normal después de habérselo preguntado tan por la cara. La policía a este punto sigue con sus investigaciones y contactan al psicólogo que tenía Kitty. Y este psicólogo da unas revelaciones. Básicamente el psicólogo de Kitty les comenta a los policías que en los últimos meses Kitty sentía miedo de sus propios hijos. Básicamente cada noche ella se encerraba en el cuarto por miedo a que sus hijos entraran y le hicieran algo. Le llegó a decir a su psicólogo que consideraba a sus hijos como a 2 psicópatas a los que no les importaba nada con tal de conseguir lo que querían. Bien, recapitulando un poco, ¿os acordáis cuando os dije que cuando cometieron este palo los dos hermanos de los 200.000 euros, que a Eric le habían obligado
a acudir al psicólogo todas las semanas, y además os dije, recordad la figura del psicólogo porque va a ser más importante, porque va a ser importante después. Vale, pues aquí es cuando empieza a ser importante. El psicólogo Jerome O'Sill. Resulta que Eric cada vez empieza a encontrarse mentalmente más inestable. La mala conciencia le atormenta hasta tal punto de que esto le acaba produciendo una úlcera. El psicólogo no termina de entender la naturaleza de este tormento y acaba iniciando a sospechar que tal vez Eric estaba escondiendo algo más. Es por ello que el psicólogo empieza a realizar una estrategia sobre Eric, empieza a trabajar con él de forma más cercana, más directa, le empieza a dedicar más tiempo, empieza a hacer cosas como, por ejemplo, en vez de dar la consulta psicológica en el despacho, se lo lleva, por ejemplo, a pasear a un parque, a que charlen al aire libre. Y por lo que se ve, esta estrategia de crear un acercamiento y un vínculo entre paciente y doctor acaba teniendo sus frutos, acaba funcionando, porque llega un día en el que Eric le suelta la bomba, le dice: mira, ¿sabe qué, doctor O'Sill? Realmente me siento tan mal porque mi hermano y yo fuimos los que matamos a nuestros padres. Pero Eric no se va a contentar con simplemente confesar el crimen. Lo va a contar todo. Va a ir mucho al detalle en sus explicaciones al doctor O'Sill. Le va a contar el tipo de armas que utilizaron. Le contó incluso que el día del asesinato tenían unas ropas guardadas en unas mochilas para poder dar el cambiazo, para poder limpiarse toda la sangre que tenían en la camisa después de realizar los disparos, con pelos y señales. Eric contó todo el crimen. El doctor O'Sill básicamente se queda flipando y lo primero que hace es, después de semejante confesión, lo primero que hace es llamar a Lyle para que acuda a su despacho corriendo. Lyle, os podéis imaginar su reacción, en estos momentos no tenía ni pajolera idea de que su hermano estaba confesando el crimen, por lo que se presenta en la oficina del doctor O'Sill, básicamente amenazándole de muerte al doctor O'Sill y diciéndole que en caso de que contara algo, este era hombre muerto. A lo que el doctor O'Sill le explica que no tiene nada que temer, que él es psicólogo y que por lo tanto, cuando eres psicólogo, existe como un contrato entre paciente y médico por el que el médico no puede contar las confesiones realizadas por parte del paciente durante la consulta, debido a ese juramento profesional. De hecho, lo que el doctor O'Sill les dice es más bien lo contrario. Les dice: no os preocupéis, yo no os voy a delatar, de hecho no puedo, aunque quisiera delataros no podría porque legalmente no puedo, y les dice básicamente que no se preocupen, que lo que él quiere es ayudarles. Pero no, en realidad no quería ayudarles, y lo que el doctor O'Sill empieza a hacer es grabar las sesiones con los hermanos Menéndez en secreto sin que ellos se enteren, y esto lo hace durante bastantes sesiones hasta tal punto que acaba grabando las confesiones del crimen de los hermanos Menéndez. ¿Y qué creéis que el psicólogo hace con estas grabaciones una vez las tiene? ¿Creéis que va a la policía? No, no va a la policía. Le cuenta todo su caso a su secretaria, que era su amante en aquel momento. Le dice que tiene grabaciones, le dice que los hermanos Menéndez han llegado a su consulta contando todo esto y que tiene las confesiones. Y que quiere contarle a ella, que es su secretaria, que tiene toda esta información en caso de que si le pasara algo malo, ella se encargará de vengarle acudiendo con esas grabaciones a la policía. ¿Y cuáles son las teorías que existen de el por qué el doctor O'Sill no fue con esas grabaciones directamente a la policía? Se dice que fue simplemente porque el doctor O'Sill quería grabar los testimonios de los dos hermanos con el fin de, llegados a un punto, chantajearles, pedirles dinero, decirles: o me dais algo de dinero, o invertís en esta empresa que yo tengo, hacéis esto, esto, lo otro, o voy a la policía con estas grabaciones y se os cae la vida. Recordemos que a este punto los hermanos Menéndez tenían muchísimo dinero a su disposición. Pero esto es la mayor tontería que puede hacer el doctor O'Sill, contarle todas estas cosas a su secretaria, porque cuando le cuenta estas informaciones a su secretaria,
Su secretaria lo primero que hace es ir a la policía y decirles: los hermanos Menéndez están acudiendo a la consulta del doctor del que yo soy secretaria y este me ha dicho que tiene unas grabaciones en su poder donde los hermanos Menéndez son los culpables. Y se especula que la secretaria hizo esto para vengarse del doctor O'Seal, porque aparentemente le trataba mal. Y además, por posiblemente un tema de despecho, ya que era la amante del doctor O'Seal, pero el doctor O'Seal jamás dejó a su mujer para irse con la secretaria, con la amante. La policía encuentra las grabaciones y finalmente los hermanos Menéndez son arrestados. Durante la antesala del juicio, los hermanos se presentan en el tribunal en traje y corbata impecable, con actitudes completamente tranquilas, a la par que desafiantes. Hacían gestos con los ojos, suspiraban. No parecía que se dieran cuenta de lo que estaba por suceder, ni parecía que se dieran cuenta de lo que habían hecho. Lo cual es bastante chocante, sobre todo teniendo en cuenta que lo que la jueza les estaba diciendo en esa antesala del juicio es que había la posibilidad de que los dos hermanos acabaran en la silla eléctrica por los cargos imputados. La situación mental de los dos hermanos a este punto sería para analizar, ya que la jueza les está explicando: oye, mira chicos, que puede ser que acabéis en la silla eléctrica, incluso es bastante probable que acabéis en la silla eléctrica. Se ve que la jueza a este punto tenía como la voz un poco aguda y tenía una forma de hablar muy nasal, lo cual provoca las risas entre los dos hermanos. Es decir, en medio del juicio, donde se te acusa de matar a tus padres, donde tienes a toda la opinión pública en tu contra y donde te están diciendo que vas a acabar en la silla eléctrica, a ti no se te ocurre otra cosa que reírte de la voz de la jueza. Y es en esta antesala del juicio donde los dos hermanos, con dos pelotas bien puestas, se declaran como no culpables del delito por el que se les estaba imputando, a pesar de que sus declaraciones tenían más agujeros que un colador. A este punto cabe recalcar que la Fiscalía y la Defensa habían discutido bastante porque no llegaban a determinar si las grabaciones obtenidas, las confesiones contadas al doctor O'Seal, eran realmente pruebas válidas para presentar en un juicio, porque no sé cómo será ahora la ley en Estados Unidos y no sé cómo será la ley con respecto a este sentido tanto en España como en los distintos países de Latinoamérica, pero en aquel momento en Estados Unidos literalmente una confesión de un delito ya hecho por parte de un paciente a un psicólogo se consideraba como una prueba no válida en un juicio, y se consideraba como una prueba no válida en el juicio porque la defensa alegaba que se vulneraba ese derecho de privacidad que existe entre el paciente y el médico. De hecho, hay un dato bastante curioso, que es que, si bien es cierto que el psicólogo no está en la obligación de contar un delito ya hecho que le ha confesado su cliente, sí estaría en su obligación si este delito todavía no se ha cometido. Es decir, te lo explico para que se entienda mejor. Si yo, por ejemplo, como cliente voy a mi psicólogo y le digo que estoy pensando que voy a matar a alguien, el psicólogo está obligado a llamar a la policía para que vengan a intervenirme y a llevarme, y dependiendo de la gravedad de las declaraciones, pues incluso llegando a tener efectos legales, esa confesión de lo que quiero hacer en el futuro. Eso si el delito no lo he cometido, simplemente tengo la intención, y eso es porque en las leyes estadounidenses esto se consideraba como evitar un peligro inminente. Pero claro, si el delito ya está hecho y tú se lo confiesas a tu psicólogo, se entiende que la policía no va a evitar ningún peligro inminente porque el delito ya está hecho. Por lo tanto, aquí sí que aplicaría ese derecho a la privacidad entre cliente y médico. De todas formas, al final la Corte Suprema acaba decidiendo que se podrán utilizar 2 de las 3 grabaciones que el doctor O'Seal tenía en su poder.
A la luz de estas grabaciones, el cuento de la inocencia de los hermanos Menéndez ya no se sostiene. Finalmente, en julio del 93, los hermanos Menéndez confiesan haber cometido el crimen. Y es aquí, amigos, donde llega el auténtico giro de guión de toda esta historia. Los hermanos Menéndez confiesan haber cometido el asesinato de sus padres por un hecho de legítima defensa, porque su vida estaba peligrando, y también quitaron la vida a sus padres como fruto de toda una vida de abusos, ya sean abusos psíquicos, físicos e incluso sexuales. Dijeron que le habían básicamente quitado la vida a su padre debido a todos los abusos que cometió contra ellos durante su infancia, llegando algunos de esos abusos a ser sexuales. Y por otra parte dijeron que le quitaron la vida a su madre simplemente por pena, porque su madre procesaba tanto amor por José que haberla dejado hubiera sido un hecho que la hubiera acabado de todas formas matando de pena. Por lo tanto, lo que hicieron fue simplemente acortar el proceso. El proceso judicial inicia el 20 de julio de 1993, 10 días después de que se produjeran estas declaraciones. Y han hecho 2 procesos por separado, uno para Lyle y otro para Eric, con 2 jueces por separado, pero en la misma sala y al mismo tiempo. Sí, todo muy raro. Haciendo 2 procesos separados, uno para Lyle y otro para Eric, incluso con 2 jueces separados, pero por alguna razón, no me preguntéis por qué, en la misma sala y al mismo tiempo. El juicio, además, se convierte en un fenómeno viral. La gente quiere saber todo sobre el caso, y esto es además porque el caso había sido retransmitido por televisión, lo que lo había convertido prácticamente en un reality show. Los hermanos son llamados a la primera sesión del juicio y lo primero que podemos ver es que su apariencia ha cambiado notablemente. Ya no llegaban con trajes de millonarios, sino con jerseys color pastel. Se les veía pálidos, seguramente siendo fruto de abusos en la cárcel. La abogada de la defensa era Leslie Abramson y era uno de los mejores abogados que había. Leslie estaba decidida a convencer al jurado de que esos 2 niños habían cometido los actos que habían cometido como fruto de una vida llena de sufrimiento y sobre todo por poder sobrevivir. Lo cometieron porque determinaban que su vida estaba en inminente peligro. Es por ello que para crear esta imagen de que realmente eran poco menos que 2 niños torturados, cambian precisamente esta imagen de apariencias de los trajes a estos jersecitos para hacerlos parecer literalmente niños. Esto, amigos, no fue la única vez que este tipo de juegos psicológicos se hicieron en un juicio. De hecho, a partir de este caso, se empezaron a hacer muchos más. Eric y Lyle cuentan y describen los abusos a los que su padre les había sometido, y lo que cuentan es verdaderamente escalofriante. Cuentan que su madre, cuando eran niños, muchas veces no les daba de comer, que se estaba drogando continuamente y que esto producía que la madre estuviera como en una especie como de depresión por la que ni siquiera limpiaba la casa, que a veces se podían incluso ver como excrementos por el suelo. Básicamente dijeron que habían sido criados en la inmundicia cuando eran unos niños, lo cual no tiene mucho sentido porque dinero para tener 50.000 housekeepers no es que les faltara. Eric también cuenta que cuando era pequeño tenía un conejo como mascota y que un día se levantó y básicamente este conejo estaba con la cabeza totalmente abierta y todos los sesos desparramados por el suelo, a lo que sus padres les dijeron que habían sido ellos. Le confesaron a Eric que habían sido ellos y se lo confesaron entre risas, de tal forma que Eric quedó traumatizado, creando este trauma que él se hiciera pis en la cama hasta la edad de 9 años. También cuentan que Kitty les amenazaba constantemente con envenenarles la comida y que les realizaba inspecciones genitales habituales hasta la edad de los 9 años. Esto con relación a la madre. Con relación al padre, ya vamos a ver que el caso va a ser bastante peor, ya que lo que cuentan los hermanos es que José, el padre, no solamente les pegaba y abusaba de ellos psicológicamente, sino que además abusaba de ellos sexualmente, en especial de Eric, el más pequeño,
obligándoles a veces a tener sexo con él, practicarle afelaciones, entre otras cosas horribles que se pueden escuchar en los testimonios grabados del juicio. A este punto la familia queda completamente dividida, habiendo algunos familiares que dicen que estos abusos se pudieron dar y otros familiares que dicen que estos abusos nunca se dieron. Uno de los testimonios más interesantes seguramente es de una de las primas de los hermanos Menéndez, que cuenta que cuando todos eran pequeños, un día Eric se le acercó y le dijo: papá, me ha tocado ahí, a lo que la prima le contestó que no se preocupara, que iba a hablar con algún adulto responsable. La prima fue a hablar con Kitty, con la madre, para comentarle: oye, este tipo de comentario que está haciendo Eric, ¿de dónde viene? A lo que Kitty simplemente se hizo la loca, no le terminó de dar una respuesta muy clara y nunca más le volvió a hablar del tema. El proceso es muy largo y no voy a seguir explayándome en él. Si queréis saber más cosas en particular sobre el proceso, podéis acudir tanto a la serie de Netflix como al documental como a los libros. Es por ello que vamos a dar un salto hacia enero de 1994, que es la fecha donde el juicio concluye. El jurado había estado deliberando durante un mes, ya que no eran capaces de decidir si el testimonio de los hermanos Menéndez era real o no, si aquellos muchachos habían hecho lo que habían hecho con un motivo real o simplemente eran dos mentirosos patológicos que lo único que querían era asesinar a sus padres para llevarse todo el dinero. Este juicio no acaba dando una sentencia porque el jurado no se decide y en 1995 acaban abriendo otro proceso judicial. Esta vez sí que concluye y sí que termina. De hecho, esta vez lo hicieron todo mucho más rápido y sin la presencia de los medios. Este juicio no estuvo televisado, seguramente porque querían evitar que se produjera el circo que se produjo en el primer juicio, dando así un poquito más de objetividad al proceso y que no fuera un cachondeo. Este juicio también se centra un poco más en la figura del Dr. O'Seal, al que le recriminan el por qué no fue con las grabaciones que tenía a la policía cuando ya tenía las confesiones. Esto acabó produciendo que el juez determinara que el Dr. O'Seal no debía de seguir teniendo su licencia como médico. Es decir, perdió su licencia como médico, lo cual a mí honestamente me parece bien que la perdiera. Y es que este segundo juicio se decide también mucho más rápido porque Eric había dicho una mentira, dijo que las armas no las había comprado 2 meses antes de que se produjera el asesinato a sus padres. Él dijo que esas armas las habían comprado como hace 3 años para defenderse de asaltantes, de terceros, de tal. La fiscalía muy rápidamente consiguió demostrar que eso no era verdad. Demostraron que ellos compraron las armas 2 días antes. Eso provocó que el jurado pensara que efectivamente existía una premeditación del crimen cometido, lo cual creaba ante la perspectiva del jurado que estos 2 chicos no eran otra cosa más que 2 personas completamente megalómanas, mentirosas, muy buenas actoras y que habían básicamente hecho todo por la avaricia de conseguir la herencia de los padres. Finalmente, el juez les sentencia a la cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Los 2 hermanos fueron enviados a 2 prisiones diferentes, lo cual fue un golpe bastante duro para los 2 hermanos, ya que recordemos que habían sido 2 personas que habían estado muy unidas a lo largo de su vida. No me preguntéis cómo ni por qué, pero los 2 hermanos se casaron dentro de la cárcel con mujeres que estaban fuera de la cárcel. No sé por qué, porque luego consulté las leyes californianas y aparentemente sí te puedes casar estando tú en la cárcel y la otra persona fuera, pero no tienes derecho ni a visitas conyugales ni tienes derecho a una luna de miel debido a la naturaleza de la cadena perpetua a la que has sido sentenciado. Bueno, eso lo dejaremos ahí.
Como dato curioso, ya para terminar con este vídeo, un dato bastante curioso, Eric y Lyle se reunieron otra vez juntos en el 2018, producto de que Lyle fue transferido a la misma prisión donde estaba Eric. La gente que presenció este momento dijeron que cuando Eric y Lyle finalmente se vieron, estos dos simplemente se fundieron en un abrazo y empezaron a llorar de forma incontrolable, en silencio durante horas. Y es que es normal, ya que estos dos hermanos habían estado muy unidos y para las fechas del año 2018 los dos hermanos habían llegado a estar durante 22 años sin verse el uno al otro. Así que ya podéis imaginar cómo de especial fue para ellos dos este momento. En definitiva, amigos, hubo mucha gente que creyó las versiones de los hermanos Menéndez, hubo mucha gente que no. Dime en los comentarios qué crees tú. Si quisieras que yo te diera una opinión personal, te diría que, la verdad, en un principio, cuando vi el caso, pensaba que no. Porque no es la primera vez que ves a criminales que han cometido el asesinato a sus padres que acaban viniendo con esta justificación de que es porque recibieron abusos, y en muchos de esos casos literalmente son casos con agujeros en sus declaraciones por todas partes, como por ejemplo es el caso de Susanne Richthofen. Pero también es verdad que por otra parte las declaraciones de los dos hermanos son muy convincentes. La forma en la que se emocionan, arrancan a llorar. Realmente, si estas dos declaraciones no fueran reales, porque por parecerlo lo parecen al 100%, estaríamos hablando de que estaríamos ante dos actores de altísimo nivel. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, no dudes en suscribirte a mi canal y por supuesto comprueba en mi canal si hay algún otro vídeo que te guste sobre True Crime y misterios. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí de nuevo. Te mando un beso.